Dios les bendiga. Este es su segmento Aires Sinodales. Hoy queremos abordar el tema de la sinodalidad como nuevo reto para la Iglesia del tercer milenio. En la actualidad, desde el seno de la Iglesia Católica, son muchos los retos lanzados. Uno de los últimos retos más importantes marcados para este milenio es la vuelta al camino de la sinodalidad. Un camino que Dios espera y que supone caminar juntos y ser un modelo de iglesia corresponsable y participativa en comunión. Así nos lo hace ver esta reflexión del ADN del CELAM. Si algo caracteriza a la iglesia del siglo XXI es su afán renovador y aperturista. Sin duda, el ejemplo más notorio lo encontramos en el Evangelio diario que hoy rige los destinos del pueblo católico, el Papa Francisco. Su palabra purificadora y a la vez transformadora y alentadora nos abre las puertas a un nuevo concepto de evangelización, de proclamación de la palabra y el mensaje de Dios. Muchos han sido los llamamientos y las exhortaciones realizadas por Francisco, que fuera elegido Papa en el año 2013. Con su carácter cercano, humilde, afable y dialogante, Francisco nos invita a ser iglesia en salida, ya que atendiendo a su naturaleza, la iglesia no debe ser considerada como una fortaleza cerrada, sino, dice el Papa, como una tienda de campaña, capaz de agrandarse para recibir a todos. Una iglesia con las puertas siempre abiertas. Y para alcanzar este objetivo, en palabras del actual obispo de Roma, es necesaria una conversión misionera constante y permanente. Ser iglesia en salida es seguir el ejemplo de Jesucristo y acudir al encuentro de los discípulos. Ser iglesia en salida es traspasar nuestras propias fronteras y evangelizar desde lo más profundo del corazón. Es llevar un mensaje de conversión, de fe y de esperanza a aquellos lugares y a aquellas personas que, tal y como él mismo proclamaba, se encuentran cansadas y agobiadas. Ser iglesia en salida es hacer más visible y cercano a la sociedad el mensaje y la palabra de Dios, sintiéndonos todos y cada uno de nosotros auténticos templos vivos de fe cristiana. Ser iglesia en salida es actuar aquí y ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por otro lado, en el discurso del 17 de octubre del 2015, el Papa Francisco describe a la iglesia y al sínodo como sinónimos. Sínodo, indica Francisco, es el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios y que nos conduce a Jesús, el cual se nos presenta como el camino, la verdad y la vida, y a sus seguidores, originariamente llamados los discípulos del camino. La iglesia sinodal, llamada a ser la iglesia del tercer milenio, se basa en el camino hacia el reino de Dios, sin que prevalezca una ideología sobre otra.
El camino sinodal implica vivir conociendo, amando y siguiendo a la figura de Cristo, haciendo el bien al prójimo y alejándonos de modelos terrenales. La aceptación de las personas en su diversidad, actuando y transformando aquellas sociedades e instituciones cerradas y desiguales, constituye otro de los aspectos más destacados de este camino. Llegados a este punto, descubrimos cómo los conceptos de iglesia en salida e iglesia sinodal están unidos intrínsecamente. Apreciamos claramente cómo los caminos se unen. No en vano esta misión que nos ha sido encomendada solo se consigue a través de la común unión y la participación conjunta y activa de todos los miembros que conforman la Iglesia Católica. Vivir en sociedad implica pasar del yo al nosotros. De ahí la importancia de peregrinar por el camino de la sinodalidad. Una iglesia saludable es aquella que pone en práctica el concepto de sinodalidad, pues actúa atendiendo a los deseos de Jesús, partiendo de la escucha, el diálogo permanente que hace que compartamos y nos enriquezcamos mutuamente. Sin embargo, una iglesia basada en el individualismo, una iglesia que se niega a escuchar a los demás, olvidando a qué clase de comunidad pertenece, con el tiempo deja de ser tabla de salvación para el mundo. Caminar juntos como iglesia renovada implica adoptar una nueva forma de ser y de estar, más fieles a Jesús y a la vez más comprometidos a seguir y cumplir su palabra. Es en momentos de incertidumbre y de zozobra de problemas donde la necesidad de remar unidos en una misma dirección, tendiendo puente entre los pueblos, se hace más necesario que nunca. Así lo manifestaba el propio Papa Francisco en su bendición Urbe et Urbi el pasado mes de marzo del 2020. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba, estaba hablando en tiempos de pandemia, como un momento de elección, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Ambos retos, ser iglesia en salida e iglesia sinodal, constituyen en su conjunto la esencia, el fin primordial y la razón de ser en este camino sinodal. En todos y cada uno de los retos de peregrinación virtual, el objetivo no es otro que acercar el Evangelio a la vida cristiana, a la sociedad, con un mensaje cercano y claro. Todo ello gracias al uso de las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación que permite la interacción a lo largo y ancho del mundo. Si bien, como ya hemos visto, la sinodalidad es un concepto que ha estado presente a lo largo de la historia del cristianismo. En la actualidad, podría decirse que se encuentra en una fase de letargo, de cierto inmovilismo e inacción, lo que contribuye a no querer salir de nuestra zona de confort
como cristianos. La pandemia por el COVID-19 ha puesto de manifiesto el fracaso de la sociedad, mostrándonos como humanidad intolerante, desigual y autodestructiva, donde los más vulnerables siguen siendo aquellos en quienes Jesús pone su mirada, es decir, en sus preferidos, sus bienaventurados. Se nos antoja, por tanto, imprescindible ensayar y consolidar nuevos caminos en nuestra misión eclesial, siendo el camino de la sinodalidad uno de los más importantes. Dediquemos pues un tiempo a reflexionar sobre este nuevo reto que hoy se nos propone, hasta llegar a descubrir y sentir la necesidad y el impulso de abrirnos a los demás en comunidad. Tengamos siempre muy presente el mensaje del Papa Francisco, un mensaje que nos transmite que caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia, la clave que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios, la condición para seguir al Señor Jesús y sus siervos de la vida en este tiempo herido, en el que vamos caminando con esperanza. Dios les bendiga.